Hace unos años Inés se enfrentaba a una acusación por la desaparición y asesinato de Clara, una niña de apenas 5 años en el momento del crimen e hija de Renato, juez único de una ciudad de tamaño medio. Por ello, corría el riesgo de ser condenada a cadena perpetua. Durante el juicio, Renato presidía la sala, pero nadie preveía lo dura que sería la realidad una vez que se conociera la verdad. En una tarde nublada, el juicio de Inés por el supuesto asesinato y desaparición de la pequeña Clara se convirtió en un espectáculo que captó la atención de todo el pueblo con la misma intensidad que un drama televisivo. Los titulares diarios presentaban a Inés no solo como culpable, sino como un verdadero monstruo, estimulando la imaginación y el desprecio del público. Los periódicos y los canales de noticias competían por ofrecer la cobertura más sensacionalista, a menudo a expensas de la verdad. Dentro de la abarrotada sala del tribunal, la tensión era palpable cada día del juicio. Las tribunas estaban llenas de espectadores y activistas, algunos pidiendo justicia, mientras que otros buscaban mero entretenimiento. El juez Renato, un hombre de mediana edad con autoridad, golpeó repetidamente su mazo para mantener el orden en medio del constante bullicio. «Silencio en la sala», ordenó, su voz resonando en la sala. «La sesión está a punto de comenzar». En la mesa de la defensa, Inés, detenida en prisión preventiva durante algunos años, estaba sentada erguida con los ojos fijos en el juez, que se preparaba para hacer su declaración inicial. A su lado, la abogada defensora, la doctora Giovanna, hojeaba sus papeles con aparente calma, pero sus ojos delataban la tensión que sentía. El doctor Leandro, el abogado de la acusación, era un hombre carismático, con una presencia magnética que dominaba la sala. Se puso de pie y caminó lentamente hacia el jurado, deteniéndose dramáticamente antes de hablar. «Damas y caballeros, lo que tenemos ante nosotros es tan vil, tan carente de humanidad que escandaliza la conciencia de nuestra comunidad. ¿Cómo se puede mirar a los ojos a un niño inocente?» El doctor Leandro hizo una pausa. Su voz se desvaneció en un silencio dramático mientras fijaba su mirada en Inés, aparentemente desafiándola a que lo interrumpiera. Inés mantuvo la cabeza en alto, sus ojos brillando con determinación. Sabía que cada acusación estaba calculada para condenarla a los ojos del jurado, incluso antes de que se presentara cualquier prueba. Sintió el peso de la mirada de todos en la sala, juzgándola antes de que se llegara al veredicto final. Clara era una niña vibrante, querida por todos los que la conocían, continuó el abogado, con la voz cargada de emoción. Y ahora su familia y esta comunidad exigen justicia. El juez Renato, por todo lo que ha hecho por nuestro pueblo, merece justicia, y es nuestro deber asegurar que se haga justicia. El doctor Leandro se volvió hacia el jurado, con los ojos entrecerrados con intensidad. A lo largo de este juicio, escucharán testimonios y verán pruebas que revelarán la verdadera naturaleza del crimen cometido, y les pido que miren más allá de las apariencias y busquen la verdad. Con eso, el fiscal concluyó su declaración inicial. Al otro lado de la sala, la abogada defensora, la doctora Giovanna, se levantó lentamente, ajustándose las gafas antes de dirigirse al jurado. «Señoras y señores», empezó con voz tranquila y mesurada, «lo que veremos aquí no es solo un caso, sino también una lucha contra los prejuicios y la desinformación. Mi cliente, Inés, está sufriendo un ataque injusto por parte de los medios de comunicación y la opinión pública, pero les insto a que consideren los hechos. Escuchen atentamente todas las pruebas antes de llegar a ninguna conclusión», afirmó la doctora Giovanna, mirando a cada miembro del jurado, tratando de establecer una conexión. «Inés es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, y creo que al final de este juicio saldrá a la luz la verdad y será absuelta». La sala quedó en silencio, mientras las palabras del abogado defensor flotaban en el aire. El juez Renato, observando atentamente, asintió levemente
indicando que el juicio podía continuar con el primer testigo llamado al estrado. Todos sabían que los días siguientes serían intensos y llenos de emociones. El destino de Inés estaba en juego. Cada detalle y cada testimonio podrían significar la diferencia entre la libertad y la condena. Así comenzó el juicio que mantendría a la ciudad en efervescencia, no solo por la justicia, sino por la verdad. En medio del caos y la desinformación, grupos de protesta se reunían diariamente frente al juzgado, armados con carteles que proclamaban consignas como «Justicia para Clara» y «Fuera Inés». Las entrevistas con manifestantes aparecían con frecuencia en los medios de comunicación, lo que alimentaba aún más la atmósfera de juicio público. «Ella no merece compasión», declaró a la cámara una mujer de mirada ardiente. «Ella robó la vida de una niña. Se debe hacer justicia». En este ambiente cargado, las redes sociales estallaron con debates y teorías sobre el caso, y muchos se hicieron eco de las acusaciones infundadas difundidas por la prensa. Por eso, la defensa de Inés, representada por la doctora Giovanna, se enfrentó a la difícil tarea de cambiar el rumbo de la opinión pública. En una entrevista con el principal diario de la ciudad, Giovanna declaró: «Lo que verdaderamente choca la conciencia, señoras y señores, es la facilidad con la que olvidamos uno de los pilares de nuestro sistema de justicia, la presunción de inocencia. Como dije al principio del juicio, mi cliente ha sido juzgada por los medios y condenada por la opinión pública antes incluso de poner un pie en esta sala. En las calles, las opiniones sobre Inés estaban polarizadas, pero predominantemente negativas. Los rostros que se volvían contra ella eran un recordatorio constante de la montaña que la defensa tenía que escalar para lograr justicia. En una tarde nublada, después de otro día tenso en el tribunal, Giovanna caminó hacia su oficina, evitando las miradas de desaprobación de los espectadores del juicio. Los periódicos en los kioscos mostraban titulares sensacionalistas que resaltaban cada detalle morboso del caso de Clara. Sintió el peso de la presión sobre sus hombros cuando entró en el frío edificio del tribunal. Al abrir la puerta de su despacho, encontró a Inés sentada a la mesa, rodeada de montones de documentos y recortes de periódicos, con una expresión que mezclaba determinación y cansancio. «Inés», comenzó Giovanna, cerrando la puerta tras ella. «¿Cómo estás lidiando con todo esto?». Inés levantó la mirada cansada para encontrarse con la de ella, reflejando una profunda tristeza. «Es difícil, Giovanna. Siento que estoy luchando contra el mundo entero. Ya me han condenado». Giovanna se acercó lentamente y se sentó frente a Inés, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sabíamos que sería una batalla difícil, pero aún creo en nuestra defensa. Tenemos pruebas y testimonios que podrían cambiarlo todo». Inés asintió con un destello de esperanza en sus ojos. «Confío en ti, Giovanna. Solo espero que el jurado pueda ver más allá de las mentiras que se están difundiendo». Giovanna puso su mano sobre la de Inés, ofreciéndole apoyo en silencio. «Lo harán, Inés. Probaremos tu inocencia». No importaba el costo, el tiempo se acababa, pero Giovanna sabía que aún había una oportunidad. Volvería al tribunal al día siguiente, preparada para enfrentarse al juez y desafiar cada acusación con la fuerza de los hechos y la verdad. Sin embargo, la imagen de Inés ya había sido distorsionada y transformada de una mujer a un monstruo implacable, condenado no por las pruebas sino por una narrativa elaborada para vender periódicos y aumentar los ratings de los canales de televisión sensacionalistas. Mientras Inés estaba sentada en la silla del acusado, absorbiendo cada palabra que se decía, una sensación de aislamiento la envolvió. Se dio cuenta de que las probabilidades de un juicio justo disminuían con cada día que pasaba a medida que la histeria colectiva oscurecía los hechos del caso. En medio del ruido y la condena, se aferró a lo único que quedaba: la verdad de su inocencia. En la sala del tribunal, el juez Renato estaba decidido a mantener la presión sobre Inés, queriendo que pagara por el asesinato de su hija.
No era ningún secreto que el doctor Leandro, el abogado de la acusación, estaba completamente sesgado por la opinión del juez, violando incluso los principios éticos del derecho. Sin embargo, el poder de ser el único juez de la ciudad impidió que el caso fuera transferido a otro tribunal, negándole a Inés un juicio más justo. Un día, en medio de los procedimientos, el doctor Leandro se dirigió al jurado con palabras duras, pintando un retrato sombrío de una mujer que no merecía compasión. «Damas y caballeros del jurado», comenzó, su voz resonando en la sala. «Lo que tenemos aquí no es solo un asesinato brutal, sino un acto de pura crueldad. Inés no solo le quitó la vida a una niña inocente, sino que también trató de encubrir su crimen y engañarnos a todos». Las miradas en la sala se volvieron hacia Inés, algunas llenas de repugnancia, otras de duda. Podía sentir el peso de las acusaciones en su contra, y cada palabra del abogado la acercaba más a un veredicto que parecía predeterminado. Al otro lado de la sala, la doctora Giovanna estaba lista para rebatir las acusaciones contra su cliente. Se puso de pie con determinación, con la mirada fija en el jurado mientras comenzaba su alegato. «Damas y caballeros del jurado», comenzó Giovanna con voz firme, «lo que el doctor Leandro presenta son conjeturas basadas en una narrativa sensacionalista. No hay ninguna prueba concreta que vincule a mi cliente con este crimen. Lo que tenemos es un intento desesperado de encontrar un chivo expiatorio para una terrible tragedia». Miró directamente a Inés, transmitiendo con su mirada que Inés era una mujer a la que se estaba juzgando no por los hechos, sino por la opinión pública. «Tenemos pruebas que demuestran su inocencia, y eso es lo que vamos a probar». Los días se convirtieron en semanas y cada sesión del tribunal era como un nuevo capítulo de un drama implacable. Fuera del tribunal, los periodistas esperaban con impaciencia cualquier novedad que pudiera aumentar la sensación en torno al caso de Inés. Las redes sociales siguieron en llamas con acalorados debates y opiniones divididas sobre la culpabilidad o inocencia de Inés. Mientras tanto, dentro de las frías paredes del tribunal, Inés mantuvo la compostura a pesar de la presión constante. Confió en el doctor Giovanna, que luchó incansablemente a su lado, aferrándose a la esperanza de que la verdad finalmente saliera a la luz. Inés siguió siendo una figura enigmática de serenidad, un contrapunto vivo a la histeria colectiva que envolvía al pueblo. Su comportamiento en el tribunal, marcado por una calma inquebrantable, intrigó a todos, desde el juez hasta los periodistas que cubrían cada momento del juicio. En una tarde particularmente tensa, después de que la fiscalía presentara una serie de pruebas circunstanciales, la doctora Giovanna se encontró una vez más en su oficina con Inés, con una expresión cargada de preocupación. «Inés, necesitamos que hables, que compartas tu versión de los hechos. El silencio solo alimenta la especulación. Podemos desmontar las acusaciones con la verdad», instó la abogada. Inés miró a Giovanna. Sus ojos reflejaban una mezcla de resignación y resolución. Sabía que llegaría el momento de hablar y enfrentar las acusaciones directamente, pero aún no estaba lista. «Giovanna, confío en ti», empezó a decir Inés, y su voz tranquila resonó en la oficina vacía después de un largo día en el tribunal. «Pero si hablo, no me juzgarán por la verdad, sino por las emociones que desean ver en mí. Quieren un espectáculo y verme derrumbarme». Giovanna asintió con la cabeza, entendiendo, y se sentó al lado de Inés. «Entiendo cómo te sientes, pero debemos mostrarle al jurado quién eres realmente, mostrar tu humanidad y sinceridad. No podemos permitir que su narrativa prevalezca». Inés bajó la mirada por un momento, perdida en sus pensamientos. La presión del juicio pesaba mucho sobre ella, no solo por la posible condena, sino también por cómo su vida había sido expuesta al público. «Siento que ya ni siquiera sé quién soy en realidad», admitió Inés en un susurro. «Han pintado una imagen de mí que ni siquiera reconozco». Giovanna colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Inés. «Eres más que las historias que se cuentan sobre ti.
Eres una persona con tu propia historia y lucharemos para que esa historia sea escuchada. Sin embargo, Inés se mantuvo firme, mirando directamente a los ojos de la abogada, con una claridad que parecía trascender las paredes de la habitación. No importa lo que diga, respondió en voz baja, pero llena de una fuerza serena. La verdad que llevo conmigo desafía lo que quieren creer. Mis palabras serían solo otro susurro en la tormenta de sus convicciones. Intrigada y frustrada, la abogada insistió. Pero la verdad es la base de la justicia. Debemos confiar en que la verdad prevalecerá a pesar de las dificultades. Inés sonrió levemente, no con desdén, sino con una profunda comprensión nacida de su experiencia. La verdad es solo un detalle en tiempos de injusticia. Se queda conmigo, incluso cuando el mundo se vuelve contra mí. Es en esta verdad donde encuentro mi paz, no en la absolución que puedan ofrecerme. Pese a la insistencia de su abogado, Inés optó por el camino de la dignidad silenciosa, enfrentándose a las miradas de duda y de juicio, con una postura que desafiaba toda explicación. Esa noche, Inés apenas logró dormir. Repasó cada detalle de su vida, tratando de encontrar una manera de mostrarle al mundo quién era realmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara, la niña cuya vida fue trágicamente truncada, sintiendo el peso de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. En los días siguientes, a medida que el juicio se acercaba a su conclusión, la atmósfera en la sala del tribunal se volvió aún más cargada. La fiscalía presentó a sus últimos testigos, cada uno reforzando la narrativa de culpabilidad que se había construido meticulosamente. El jurado escuchó atentamente, algunos con lágrimas en los ojos, mientras el juez Renato, completamente inmerso en la tragedia de su hija, dirigía hábilmente los testimonios para maximizar el impacto emocional. Del otro lado, Giovanna observaba con expresión seria, tomando notas oportunas para sus próximos argumentos. Cuando finalmente llegó el turno de la defensa para presentar su caso, una tensión palpable llenó el aire. La doctora Giovanna llamó a sus propios testigos, cada uno ofreciendo una perspectiva diferente sobre el carácter de Inés y los eventos que llevaron a la tragedia. Amigos y compañeros de trabajo la describieron como amable y servicial, incapaz de cometer un acto tan horrible como el retratado en el tribunal. El día que Inés finalmente subió al estrado, la sala del tribunal quedó en silencio. Ella enfrentó al jurado con serenidad, sus ojos buscando comprensión y empatía en las expresiones de quienes decidirían su destino. Su calma no era un acto de rendición, sino una declaración de fuerza interior, una negativa a ser sacudida por las tormentas que la rodeaban. Este misterio que rodeaba su tranquilidad solo aumentó la fascinación. ¿Cómo podía mantener la compostura?, se preguntaban los periodistas en los segmentos de noticias. ¿Qué secreto escondía detrás de su silencio? Sin embargo, para Inés, esta serenidad no era una estrategia calculada, era un refugio, un espacio de claridad en medio del caos que le permitía enfrentar el futuro con la cabeza en alto. Ella ejerció su derecho a permanecer en silencio durante todos los interrogatorios, ya que la opinión pública y los medios de comunicación ya habían influenciado totalmente al jurado. A medida que el juicio se acercaba a sus últimas fases, la atmósfera en la sala se fue haciendo cada vez más tensa. Se presentaron los alegatos finales y cada parte intentó persuadir al jurado con sus versiones opuestas de lo que ocurrió la fatídica noche en que Clara desapareció. Con precisa elocuencia, Giovanna destacó las inconsistencias en las pruebas presentadas por la fiscalía. Instó al jurado a no dejarse llevar por la emoción y el juicio de los medios, sino por la razón y los hechos que apuntan a la inocencia de Inés. Al otro lado de esta sala hay una mujer a la que se está juzgando no por sus acciones, sino por una narrativa construida en torno a ella. Resonó la voz de Giovanna en la sala. Les pido que miren más allá de los titulares sensacionalistas y las especulaciones infundadas. Les pido que vean la verdad. Mientras los jurados se retiraban a deliberar, Inés esperaba con aparente calma, aunque en su interior su corazón latía con ansiedad.
Confiaba en la defensa que Giovanna había construido con tanto esmero, pero sabía que el destino de su vida ahora estaba en manos de desconocidos. Pasaron horas hasta que el jurado regresó. Sus rostros serios revelaban el peso del momento. Inés contuvo la respiración cuando se anunció el veredicto en el proceso contra ella por el asesinato de Clara. En ese momento, la puerta se abrió y el ministro de Justicia, amigo personal de la presidenta, ordenó detener el juicio. «Detengan el juicio de inmediato. La sentencia no debe ser pronunciada ahora», declaró, dejando a todos atónitos. Inés miró a la doctora Giovanna, confundida por lo que estaba sucediendo, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos por la amplia cobertura mediática del caso. El alto poder político había sabido del caso y estaba presionado sobre la inconstitucionalidad de la participación del juez Renato, dado que era el padre de la niña. «A partir de ahora yo mismo supervisaré el proceso de Inés. Esto no debe influir de ninguna manera en la decisión del jurado, pero es inaceptable que la sentencia la dicte alguien tan involucrado en el caso como el juez Renato Faria. Hay una parcialidad evidente», continuó el ministro, antes de concluir finalmente sus comentarios. «Mañana, bajo mi mando, se dará a conocer la sentencia. Por ahora, el proceso está suspendido». En ese momento, la sala quedó en un silencio absoluto. Aquí está el texto reformulado en inglés, manteniendo el mismo número de caracteres y conservando el contexto. Las palabras del ministro resonaron en el aire, cada una como una bomba, tanto para Inés como para todos los presentes. Al regresar a la celda fría y oscura que había llamado hogar durante los últimos años, Inés reflexionó sobre haber ganado un día más antes de su probable sentencia a cadena perpetua. Para ella, ese día llegó con una quietud opresiva, como el silencio antes de una tormenta. A medida que la noche se hacía más profunda, sus pensamientos giraban en torno a recuerdos lejanos de sueños destrozados y un futuro que nunca se haría realidad. Fue en ese momento de desolación cuando el juez Renato apareció, como para sellar su destino. Incluso después de la intervención del ministro, Renato lucía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vine a ver cómo estás pasando tus últimas horas antes de que seguramente enfrentes una vida tras las rejas», dijo, con su voz goteando con calculada frialdad. «Lo encuentro bastante educativo». Inés se levantó lentamente, enfrentándolo con una mezcla de sorpresa y disgusto. «¿Viniste a burlarte de mí, Renato? ¿A ver de cerca el sufrimiento que ayudaste a crear?» Renato soltó una risa despectiva. «No, Inés. Vine porque quería que supieras que he ganado. Una vida en prisión, esa es mi venganza». Inés se endureció ante las mordaces palabras del juez. Había enfrentado innumerables batallas a lo largo de los años de juicio, pero enfrentarse a Renato en vísperas de su ejecución se sintió como un golpe final de crueldad. «Venganza», murmuró ella, mirándolo fijamente a los ojos. «¿A esto le llamas justicia?» «Yo lo llamo justicia, la aplicación de la ley», replicó Renato, su voz resonando fríamente en la celda. «Fuiste juzgada por el tribunal y mañana serás condenada por tus acciones. No importa si la sentencia viene de mí o del ministro de Justicia, se está haciendo justicia». Inés dio un paso atrás, sintiendo el peso de la realidad acercándose a ella. Sabía que su defensa había luchado con todas sus fuerzas, pero los hechos y la opinión pública habían sellado su destino. «Yo no maté a Clara y tú lo sabes», dijo Inés con firmeza. Su voz resonaba con una determinación que la sorprendió incluso a ella. «Pero si eso es lo que necesitas creer para justificar todo esto». Renato se acercó más mirándola. «Cree lo que quieras, Inés. La verdad es que esta noche estarás sola con tus pensamientos, y no olvides que el resto de tus noches serán así, dentro de una celda». «¿Crees que eso me duele, Renato?» «Ya me he acostumbrado, pero tendrás que vivir con lo que has hecho y las mentiras que has dicho. Eso es peor que cualquier condena», respondió Inés con orgullo. Renato se acercó a los barrotes con una mirada endurecida. «No subestimes la profundidad de mi odio, Inés.
Tu odio solo revela quién eres realmente, Renato. Puede que me hayas encerrado para siempre, pero nunca podrás enterrar la verdad. La verdad sigue viva, mientras que tus mentiras morirán contigo, replicó ella. Por un momento, Renato pareció vacilar, como si las palabras de Inés hubieran tocado una fibra sensible en él. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y su rostro se endureció en una máscara de desdén. Disfruta de esta noche, Inés, porque las próximas se prolongarán hasta que te pudras en la cárcel. Con esas últimas palabras, Renato se dio la vuelta y se fue, dejando a Inés sola con sus pensamientos y la noche sin estrellas. La celda se convirtió en un lugar de sombras y silencio, donde Inés se enfrentó no solo a la realidad de su condena, sino también a la injusticia que la había perseguido desde el principio. Estaba acostada en su estrecha cama, con los ojos fijos en el techo, perdida en reflexiones sobre su vida y lo que podría haber sido si las cosas hubieran resultado diferentes. Reprodujo cada momento del juicio, cada mirada acusadora y cada testimonio distorsionado que había sellado su destino. Antes de quedarse dormida, Inés se despertó en medio de la noche. Un guardia la acompañó con una comida sencilla. Apenas la miró mientras deslizaba la bandeja entre los barrotes. Ella no tenía apetito, pero sabía que necesitaba comer para el día siguiente. ¿No temes pasar toda tu vida en prisión?, preguntó de repente el guardia, sorprendiendo a Inés con su pregunta directa. ¿Miedo?, repitió ella, mirándolo con expresión tranquila. He enfrentado lo peor. No hay nada más que temer. El guardia asintió, como si su respuesta lo desconcertara. Se alejó en silencio, dejando a Inés sola una vez más con sus oscuros pensamientos. El tiempo parecía perder su significado en esa celda. Cada segundo se arrastraba dolorosamente mientras se preparaba para lo inevitable. No sabía cómo sería pasar el resto de su vida encarcelada, pero estaba decidida a enfrentar su destino con la misma dignidad que había mantenido durante todo el juicio. Mientras la noche avanzaba lentamente hacia el amanecer, Inés cerró los ojos y se hundió en una oración silenciosa, buscando fuerza no solo para ella misma, sino también para aquellos que habían creído en ella a pesar de todo. La visita del juez la noche anterior a la sentencia no trajo consigo consuelo ni resolución, solo un cruel recordatorio de la traición y la pérdida. Sin embargo, también infundió en Inés una renovada determinación para demostrar su inocencia, como si se negara a dejar que el odio de Renato definiera el resto de su vida. Al día siguiente, ante una sala de audiencias abarrotada una vez más, un pesado silencio flotaba en el aire, espeso como la niebla. El personal de la prisión, los periodistas con permiso especial y un pequeño grupo de curiosos y funcionarios locales llenaban el espacio. Sus emociones iban desde la anticipación morbosa hasta la incomodidad evidente. La tensión era casi palpable, como si todos los presentes compartieran una respiración colectiva, esperando el desenlace final del drama que había captado la atención de la nación. Con las muñecas y los tobillos esposados, Inés fue conducida a la mesa de la defensa junto a la doctora Giovanna. Su paso era firme, y su postura se mantuvo segura a pesar del peso de las cadenas. Se enfrentó a la audiencia silenciosa con una serenidad que contrastaba con la atmósfera cargada de emociones. El ministro de Justicia hizo un gesto discreto, y la sala se sumió en un silencio aún más profundo, como si el mundo estuviese suspendido, esperando el veredicto final de la justicia. Inés dirigió su mirada al pequeño grupo que conformaba el jurado antes de que sus ojos se cruzaran brevemente con los de la doctora Giovanna. Un sutil asentimiento, lleno de gratitud y resignación, se extendió entre ellos antes de que Inés volviera su atención de nuevo a la silla que tenía frente a ella. Las formalidades estaban completadas y el juicio estaba a punto de reanudarse. Inés oía el lejano murmullo de voces a su alrededor, pero su mente estaba concentrada en un lugar mucho más allá de las paredes que la rodeaban. Cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas para lo que estaba por venir. Las miradas curiosas y los flashes de las cámaras
se desvanecieron en la periferia de su conciencia. El momento se acercaba y era inevitable que tuviera que enfrentarlo. Respiró profundamente, buscando la paz que había encontrado en el silencio de su celda. En el espacio solitario en el que había pasado tanto tiempo, el rostro de Inés irradiaba una calma desafiante. Sus ojos comenzaron a recorrer la sala una y otra vez, registrando cada detalle y cada rostro presente, hasta que se detuvieron en Renato, quien, al contrario de su habitual actitud confiada, parecía inquieto en su asiento de espectador. El ministro de Justicia finalmente tomó la palabra y declaró: «Anuncio que el juicio se reanuda hoy. Finalmente conoceremos el veredicto sobre la condena o absolución de Inés, acusada de asesinar a la pequeña Clara». En ese momento, Inés pensó que la batalla ya estaba perdida y que esto era solo una formalidad para asegurarse de que la sentencia no fuera dictada por Renato, quien, como juez y padre de la niña asesinada, era demasiado parcial para dictar una sentencia justa, lo que abriría la puerta a una apelación. Sin embargo, para su sorpresa, el ministro se dirigió a ella directamente y le dijo: «Inés, me doy cuenta de que no te has defendido adecuadamente, tal vez porque te sentiste presionada por la presencia del juez Renato durante todo el juicio. ¿Tienes algo que decir antes de que proceda con la decisión del jurado?» «Sí, lo tengo. Y lo que estoy a punto de decir podría cambiarlo todo», declaró Inés. Todos en la sala se inclinaron hacia ella. Un murmullo de sorpresa se extendió entre los asistentes. Incluso Renato pareció contener la respiración. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. Inés continuó, su mirada fija en la de Renato. «Durante mucho tiempo, he cargado con el peso de un secreto que no podía revelar, un secreto que podría haber cambiado el curso de este juicio desde el principio». El ministro miró a Renato, que ahora parecía completamente aturdido, mientras los susurros en la sala crecían, haciendo eco del suspenso que flotaba como humo. Inés respiró profundamente. Sus palabras flotaban pesadas en el aire cargado. «No maté a Clara. Nunca le hice daño y mi conexión con ella es mucho más profunda de lo que te puedas imaginar». Un escalofrío recorrió la habitación cuando las cámaras destellaron y captaron la expresión atónita de Renato. El ministro se levantó con voz firme, cortando la creciente conmoción. «Orden en la habitación. Explíquese, señorita Inés». Inés echó una rápida mirada a su abogada, Giovanna, cuyos ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Clara no murió como se informó», continuó Inés, sus palabras llenas de intensidad. «Ella está viva». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la habitación, desde el personal de la prisión hasta los periodistas, apenas podían creer lo que acababan de escuchar. Renato estaba pálido, con los labios entreabiertos por la sorpresa. El ministro golpeó su mazo, exigiendo silencio una vez más, antes de fijar una mirada penetrante en Inés. «¿Está diciendo que Clara está viva? Diga la verdad de una vez por todas». Inés miró a su alrededor y vio la incredulidad reflejada en los rostros de todos los presentes en la sala. Respiró hondo de nuevo, reuniendo fuerzas para revelar la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Una verdad que finalmente podría liberarla de la sombra de una condena injusta. «Clara no murió ese día, como dije», comenzó, y su voz resonó con firmeza en la sala. «Se la llevaron y la escondieron. Sé quién se la llevó y por qué». El ministro de Justicia enarcó una ceja, totalmente interesado por el sorprendente giro de los acontecimientos. La sala estaba en absoluto silencio. Toda la atención se centraba en las palabras de Inés, el desarrollo final de una historia que había comenzado con tanto drama y tragedia. Inés volvió a mirar directamente a los ojos de Renato, con una expresión que mezclaba determinación y esperanza. Con una pasión y una calma que contrastaban con la agitación que la rodeaba, Inés declaró: «Soy la madre de Clara». Una declaración que resonó en toda la sala. El shock colectivo era palpable. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido.
Aunque el juez Renato se presentó como víctima por la muerte de su hija, no parecía preocupado por culpar a la madre de la niña por sus propios males. Renato se levantó abruptamente. Su silla crujió bajo el repentino movimiento. «Esto es absurdo. Está tratando de manipular el sistema», gritó al ministro de Justicia, luchando por controlar la narrativa, pero su voz temblaba levemente. Inés continuó, ignorando su interrupción. «Está con sus abuelos en un lugar que llamas infierno, ¿no es así, Renato?», afirmó antes de volverse hacia el ministro. «Verifíquelo antes de que sea demasiado tarde». Ahora profundamente inquieto, Renato luchó por formular una respuesta, pero Inés no permitió interrupciones. Los padres de Renato han cuidado a Clara desde que desapareció. La mantienen escondida del mundo, pero se aseguran de que esté bien cuidada, a pesar de que la niña no puede mover las piernas. Inés hizo una pausa, y la habitación quedó en completo silencio. Nadie parecía creer sus palabras. Renato tuvo que ocultar lo que le había hecho a su propia hija después de estrellarse el coche y condenarla a una silla de ruedas. Por eso está tan decidido a incriminarme y siempre ha ocultado que soy la madre de su hija. El ministro de Justicia, ahora muy intrigado, intervino con autoridad. «Señora Inés, presente pruebas inmediatas de lo que está diciendo. Este es un asunto serio y no puede usarse para juegos ni trucos». Inés miró directamente a los ojos de la ministra con una expresión grave y resuelta. «No estoy bromeando, señoría. Desde el principio supe que algo andaba mal con la narrativa que condujo a este juicio, pero los medios me condenaron de una manera que me dejó sin poder defenderme. Clara no murió. Simplemente fue secuestrada, y no por mí. Renato ha ocultado esto durante años». Los periodistas en la sala estaban frenéticos y las cámaras captaron cada palabra pronunciada por Inés mientras la verdad comenzaba a revelarse ante ellos. El ministro levantó la mano pidiendo silencio en la sala. «Son acusaciones graves, señorita Inés, y usted no hace más que repetir el mismo punto. Necesitamos pruebas». Inés asintió, con la mente despejada y centrada en la petición del ministro. «El teléfono de Renato debe contener las coordenadas de donde está escondida. Incluso sé la dirección de la casa de sus padres. Sin embargo, necesito su palabra, su señoría, de que ella será protegida y rescatada del infierno donde está atrapada». La sala estalló en caos mientras los susurros se hacían más fuertes, todos tratando de comprender las implicaciones de este giro de los acontecimientos. Giovanna, la abogada de Inés, dio un paso adelante rápidamente. «Exijo una suspensión inmediata de este juicio para investigar nuevas pruebas». Renato, ahora visiblemente conmocionado, trató de mantener su fachada de indignación. «Ella está mintiendo. Este es un truco desesperado». Sin embargo, la semilla de la duda ya había sido plantada. El ministro de Justicia, con una expresión ahora seriamente grave, declaró: «El juicio está suspendido. Investigaremos esta afirmación de inmediato». La sala quedó en silencio mientras el ministro de Justicia contemplaba sus siguientes palabras. Fue un giro inesperado, un momento que podría reescribir no solo la historia de Inés, sino también el destino de Clara. Si sus palabras resultan ser ciertas, prometo que su sentencia será revisada. Renato permanecerá bajo supervisión judicial hasta que se establezca su inocencia. El ministro se volvió hacia Renato. «Y si lo encuentran culpable, sabe muy bien cuál será su destino después de todos estos años golpeando el mazo en este tribunal, ¿verdad?». Todavía aturdido y furioso, Renato fue escoltado fuera de la habitación mientras se ponía en marcha la investigación. Inés se sentó por un momento con el corazón acelerado, mientras intercambiaba una mirada con Giovanna, una intensidad que solo los más observadores notarían. Era una mirada que decía mucho sin palabras. La verdad finalmente estaba comenzando a resquebrajar la superficie de las mentiras acumuladas a lo largo de los años. La revelación de Inés no solo interrumpió el juicio, sino que también abrió un mar de posibilidades que podrían redefinir por completo el caso. Los destinos de Inés, Clara
e incluso Renato, ahora pendían de un hilo de incertidumbre. En los días siguientes, se lanzó una investigación intensiva para encontrar a Clara y verificar las afirmaciones de Inés. Las redes sociales y los periódicos se llenaron de debates y teorías sobre el caso, mientras los abogados de ambas partes, Giovanna, se preparó para las consecuencias legales. Renato, que ahora enfrentaba la vergüenza pública, intentó reafirmar su posición como juez mientras enfrentaba preguntas directas sobre su conducta en el caso. Mientras tanto, la acusación de que Clara estaba viva y escondida con los abuelos de Renato puso el caso patas arriba. La tensión era palpable mientras el público esperaba noticias de acontecimientos cruciales que podrían cambiarlo todo. Inés fue transferida a una nueva celda temporal y retenida bajo estricta seguridad. Giovanna trabajó incansablemente para garantizar que su cliente estuviera a salvo y que la verdad saliera a la luz. Días después, en un giro sorprendente, los abuelos de Clara fueron localizados y equipos policiales fueron enviados inmediatamente a la granja aislada mencionada por Inés. Al llegar, se encontraron con una escena sorprendente. Clara, ahora de 10 años, estaba jugando en el jardín bajo la atenta mirada de una pareja de ancianos que se identificaron como los bisabuelos de la niña. El bisabuelo explicó con voz temblorosa: «Mi nieto Renato nos trajo a Clara hace 5 años, diciendo que su madre había sufrido un terrible accidente y que era peligroso que Clara se quedara en la ciudad». El descubrimiento fue recibido con una mezcla de alivio e indignación, mientras Clara era examinada cuidadosamente por profesionales médicos para asegurar su bienestar. Renato fue citado para brindar aclaraciones, y su versión de los hechos fue confrontada con las pruebas encontradas en la finca. Su actitud defensiva comenzó a desmoronarse con el paso de los días. Se convocó una audiencia especial para revisar el caso de Inés en el tribunal. El ambiente estaba cargado de expectativa y tensión. Inés, ahora vestida de civil y con una expresión decidida, estaba sentada al lado de su abogada, Giovanna. La sala estaba repleta de periodistas ansiosos por conocer detalles y partidarios de Inés que pedían justicia. El ministro de Justicia inició la sesión con un tono solemne. Este tribunal ha sido convocado para considerar nuevas pruebas presentadas por la defensa de Inés, alegando una grave manipulación de pruebas y una conducta poco ética por parte del juez Renato. Su voz resonó por toda la sala, captando la atención de todos los presentes. Entonces Giovanna se puso de pie, con los ojos fijos en el juez. «Señoría, las nuevas pruebas revelan que Clara no solo está viva, sino que fue retenida en secreto por su propio padre, que también es el juez en este caso. Renato no solo ha ocultado información crucial a este tribunal, sino que también ha manipulado testimonios y pruebas para condenar injustamente a mi cliente». Renato, visiblemente tenso y pálido, intentó interrumpir. «Esto es absurdo. Actué en el mejor interés de la justicia en peligro, y solo tomé medidas para protegerla». El ministro levantó la mano para silenciar a Renato. «Tendrás tu oportunidad de explicarte, Renato. Primero, escucharemos todas las pruebas presentadas por la defensa». Durante horas se escucharon testimonios, se examinaron documentos y las palabras de los bisabuelos de Clara fueron decisivas para revelar la verdad. La historia de Renato comenzó a desmoronarse ante los ojos de todos, mientras su conducta era condenada rigurosamente. Al final de la jornada, el ministro volvió a hablar, su expresión grave, reflejando la gravedad del momento. Con base en las nuevas pruebas presentadas, este tribunal determina que ha habido una grave manipulación del curso de la justicia por parte del juez Renato Faria, violando los principios de derecho y justicia en este país. Inés, estás oficialmente libre de los cargos de desaparición y presunto asesinato de Clara. Un suspiro colectivo llenó la sala, seguido de un aplauso apagado de los partidarios de Inés. Renato, en la silla del acusado, estaba pálido e inmóvil. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. La batalla legal estaba lejos de terminar,
Pero para Inés, este momento representaba más que una mera absolución. Era la redención de una mujer que había enfrentado la injusticia de frente, la prueba de que la verdad, aunque sea tardía, prevalece. Mientras tanto, esta revelación fue un golpe devastador para la defensa de Renato. La evidencia era innegable y su red de mentiras comenzó a desenredarse. De regreso en la sala de interrogatorios, el ministro confrontó a Renato con la nueva evidencia. «Renato, tu hija ha sido encontrada viva con sus abuelos, exactamente donde Inés dijo que estaría». El ministro se cruzó de brazos, mirándolo fijamente con una mirada penetrante. Al darse cuenta de que el juego había terminado, Renato bajó la cabeza. Su expresión finalmente se desmoronó. «Solo quería proteger mi carrera, señor ministro. No sabía qué más hacer. Si me arrestaran por conducir, lo perdería todo y nunca podría explicar cómo Clara terminó en silla de ruedas sin revelar el accidente». El ministro, con voz cargada de desprecio, respondió: «Proteger su carrera a costa de la verdad, la justicia e incluso de su propia hija es inaceptable. Al final, la verdad siempre sale a la luz». Investigaciones posteriores revelaron el alcance del plan de Renato. Había manipulado pruebas para incriminar a Inés, usando su influencia para orquestar el secuestro y ocultamiento de Clara, todo en un intento desesperado por salvaguardar su reputación. Esta revelación sacudió el sistema judicial y la opinión pública. Renato fue rápidamente despojado de su título de juez y enfrentó graves cargos criminales. En un cruel giro del destino, fue encarcelado en la misma prisión donde Inés había pasado varios años de su vida. Ahora un preso que enfrenta la perspectiva de una sentencia tan dura como la que una vez intentó imponerle. Cuando se difundió la noticia, el ambiente en la opinión pública era una mezcla de conmoción y alivio para los partidarios de Inés, finalmente libres de las acusaciones injustas que la habían perseguido. Inés ahora enfrentaba un nuevo capítulo en su vida. La reconciliación con Clara era el foco principal, ya que el vínculo entre madre e hija, después de años destrozados por el cruel plan de Renato, prometía ser un desafío. Giovanna, su incansable abogada, se dedicó a buscar justicia para Inés, demandó al Estado por su encarcelamiento injusto y luchó por restaurar su reputación, al tiempo que ofrecía a Inés y Clara un nuevo comienzo. En los pasillos del Ministerio de Justicia, las discusiones sobre reformas éticas y revisiones de los procedimientos judiciales cobraron impulso. El caso de Inés no solo reveló la corrupción individual de ciertos jueces, sino que también arrojó luz sobre fallas sistémicas que permitieron que ocurrieran tales injusticias. A partir de esto, comenzó a surgir una nueva esperanza para Inés. Su historia no era solo una historia de supervivencia, sino de resiliencia, coraje y, en última instancia, justicia restaurada. En las semanas posteriores a su liberación de prisión, Inés fue recibida por una multitud de simpatizantes y periodistas. Su rostro, ahora marcado por la determinación y la resiliencia, contrastaba marcadamente con la imagen cansada y derrotada que el público había visto en los primeros días del juicio. Clara, que todavía estaba procesando la idea de que su madre había sido etiquetada como criminal durante tanto tiempo, estaba a su lado en su silla de ruedas, sosteniéndole la mano con fuerza. Juntas, Inés y Clara enfrentaron el desafío de reconstruir su relación, inicialmente dañada por la separación forzada y el dolor de la injusticia. Madre e hija encontraron consuelo y fortaleza la una en la otra, decididas a convertir su experiencia en algo positivo. Inés fundó un centro de apoyo para víctimas de injusticias legales y abusos de poder. El centro no solo brindaba apoyo emocional y legal, sino también defensa y educación para prevenir futuros casos de injusticia. Con el tiempo, el vínculo entre Inés y Clara floreció. Juntas, sanaron los dolores del pasado y descubrieron un propósito mayor al ayudar a otras personas que enfrentaban batallas legales desiguales. Su historia se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia, inspirando a muchas personas a luchar por la justicia
y a creer en el poder de transformar la adversidad en fortaleza. Inés y Clara caminaron juntas hacia el futuro, unidas en su misión de lograr que sus voces fueran escuchadas y que sus experiencias sirvieran como advertencia contra el abuso de poder. Así, la narración de Inés no solo cerró un capítulo doloroso, sino que también allanó el camino para un nuevo comienzo, donde la justicia y la verdad triunfaron sobre la manipulación y la injusticia. Gracias por acompañarme en compartir esta historia. Si te gustó la narración, dale me gusta al video, suscríbete al canal y deja un comentario a continuación sobre lo que te pareció la historia. Hasta la próxima.